Seguimos con el tema de la santidad. Amén. Tema de la santidad. Vamos a leer en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Leamos a partir del versículo 15. ¿Lo tienen ya? Romanos 6, 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. Yo sé que es el 19, pero lo que pasa es que la Biblia es una Biblia que tiene la hojita demasiado fina. Entonces estamos en el 19, ¿no? ¿Cómo comienza el 19? Exacto. Por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Amén. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sigan. Amén. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Todos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar y después de la oración pido que un cántico de adoración ustedes tengan. Padre celestial, te damos gracias. Dios eterno, todopoderoso, te alabo, te glorifico y adoro tu nombre santo. Estamos aquí en tu presencia, Señor Jesucristo, para escuchar tu palabra, para estudiarla. Solo la revelación de tu Espíritu, Señor, nos puede ayudar a entender esta palabra que nos transforma, que nos guía y nos santifica, Señor, en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén, amén. Bendito el Señor. Bueno, sigamos, hermanos. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Rey del universo.
hermanos, esta tarde es tarde familiar. Amén. Recuerden que familiares, que usted aproveche estar con la familia, en casa o salen, pero que esté con la familia. O si hay que arreglar algo, también que lo arreglen. Hacer su altar familiar también. El próximo domingo hay culto. Recuerden que cada 15 días por la tarde tenemos un culto. Este culto del domingo que viene por la tarde es un culto que se va a hacer bastante como se debe hacer, ¿no? Porque no se puede hacer diferencia entre un culto y otro, porque sí, todos los cultos son para Dios, todos son especiales. Así que no se puede uno creer que el del domingo por la tarde es un cultico. No, porque es para el mismo Dios, amén. Y a ver, ¿cuántos saben que se hace en ese culto? ¿Para qué es ese culto? Además de ser para Dios, ¿qué queremos alcanzar con ese culto? La gente que no conoce el Evangelio hay que traerlos. Recuerde que el creyente que no procura que otro se salve no está bien delante de Dios, porque se nos convierte en maldad, dice la Biblia. Si yo veo que ponía un ejemplo antes, ¿no? Alguien ponía este ejemplo de que alguien está allá por allá en una carretera y ve que el puente es un puente que no soporta que pase un carro por ahí, se puede caer, y él ve que viene un vehículo lleno de gente. ¿Qué haría él? Si él deja que pase y se estrellen allí, es una maldad que hizo. Le tiene que avisar. Bueno, y eso es un caso acá material, pero esto de la parte espiritual, de la salvación de la gente, hay que decirle que hay un Salvador. Traerlos que escuchen. Amén. Seguimos con el tema de la santidad. Esto lo encabeza es cuando habla de Dios, ¿no? Dice que Dios es santo, de tal manera que los ángeles, querubines y serafines, en el capítulo 6 de Isaías, dice que entonces los ángeles, querubines y serafines decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice en Apocalipsis que en el cielo los ángeles y todos esos seres celestiales no cesan de decir: santo, 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 porque ese es uno de los atributos de Dios sobresalientes. Y santo quiere decir apartado de todo mal. En Él no hay injusticia, amén. En Él no hay ninguna clase de pecado, Él es perfecto. En Él no hay maldad, nada, nada. Y es tan santo Dios que la misma Biblia dice, además de que dice que los ángeles lo adoran y le dicen santo, 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 también dice que es tan santo que ni la luna ni las estrellas son limpias delante de Él. Por algo lo dice, ¿no? Algo pasó. Y que aún halló necedad en sus ángeles. Los ángeles, bueno, porque hay unos ángeles que se rebelaron. Usted lo ha leído en la Biblia, que son los que se han convertido en demonios. Eso sí, son tan metidos en la inmundicia. Y la Biblia dice: un demonio inmundo. Lo primero que se revela en las cosas que no son de Dios, sino que son del diablo, es que hay mentira. La falsedad es la estrategia más grande que tiene el diablo con todos sus ángeles y con la gente, ¿no? Engaña. Por eso Jesucristo, Él resalta diciendo: yo soy el camino. No un camino, el camino, único camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene a Dios sino por mí, porque eres Dios. Amén. Entonces esa santidad de Dios es tan maravillosa que está, digamos, relacionada con otros atributos que tiene Dios. Bueno, Él es misericordioso, dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y le dice a los creyentes:
Es San Mateo capítulo 5. Le dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Uno leyendo hasta allí no dice, pero ¿cómo va a ser uno llegar a ser como Dios? Uno puede llegar a ser nunca. Pero no se refiere a ser en perfección absoluta. Porque lo que sigue, dice entonces, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Se den cuenta que Él es así. Que Él, aunque alguien es malo en la tierra, Él no lo va a matar por eso, sino que su misericordia es tan grande que es lento para la ira y grande misericordia. Entonces lo que está diciendo, si tú eres hijo de Dios, también sé misericordioso. Amén, eso es lo que está diciendo allí. Entonces son atributos de Dios maravillosos que en su mayoría los comparte con el ser humano. Mire que Él es misericordioso y nosotros, andando con Él, podemos llegar a ser misericordiosos también. Amén. Nosotros, como seres humanos con naturaleza pecaminosa, nunca podremos llegar a tener un verdadero amor de Dios. Pero cuando llegamos a Dios, entonces nos comparte su amor y llegamos a tener amor. La paz, dice la Biblia, no hay paz para los impíos. El que anda en el mal no puede tener paz nunca. No un acuerdo de paz por allí, sino es paz interna. Jesucristo es el príncipe de paz. Y cuando nosotros nos acercamos y caminamos con Él, nos entregamos a Él, podemos llegar a tener verdadera paz de Dios. Amén. A ver, esa palabra santidad, perfección absoluta. Perfección. No hay maldad por ninguna clase, no hay nada que contamine. ¿Podrá un ser humano llegar a ser santo por su propia cuenta? Claro que no, nunca podrá. Amén. Por eso la gente ha inventado sus santos, ¿no? Ha inventado los ídolos. Un ídolo, con todo el respeto, porque yo sé que cuando alguien tiene la fe, uno va a decirle que eso no vale nada, entonces se va a ofender mucho. Pero no podemos ocultar la verdad de Dios. Amén, hay que decirle con cuidado. Uno puede ser arrogante sino presentar la verdad con humildad. Pero Dios solamente hay uno. Todo lo demás que se diga Dios, por eso la Biblia, donde quiera que hable de ídolos, siempre está escrito con D minúscula. Y explica que no son Dios. El apóstol Pablo pregunta diciendo, un ídolo nada es en el mundo. Amén. Nada es en el mundo. Y vamos al Salmo 115. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahí hace una descripción. Y mire usted que parece, de pronto para nosotros vemos como esto es como raro para decir esto, porque ya sabemos bien, pero sucede que el mundo está lleno de ídolos. Y eso sí es triste, que habiendo el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y que quiere relacionarse con el hombre. Amén. Porque algunos filósofos han dicho que sí creen en Dios, pero no en un Dios personal. Oiga, ustedes sí pueden, digamos, captar eso. ¿Qué es lo que quieren decir? Quiero en un Dios, pero que no es un Dios personal. ¿Qué quiere decir eso? Dice, bueno, hay un Dios porque esto fue creado, pero un Dios es como una energía, ¿no? Una potencia en el mundo que creó las cosas, y ese Dios, pero no es una persona. Pero la Biblia sí dice que Dios es un ser, una persona, es personal. Amén. ¿Por qué? Porque habla, porque tiene amor, porque ama al mundo. Por ejemplo, San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo.
Oiga eso. Eso no es una energía. Es una persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios que es personal escogió un pueblo que se llama Israel a través de Abraham, y ese Dios personal le dio leyes y les organizó un culto. Y así se acercarán a mí. Amén. Harán esto, el tabernáculo será de tal y tal manera, y están las medidas. Después el templo que le edificó Salomón, también hubo explicaciones del mismo Dios. Y el escritor a los Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El mismo Dios manifestado en carne. Así que Dios sí ha hablado. Y alguien decía, alguien que proclama que es una persona, un personaje mundial, que él dice que la gente puede conocer a Dios a través de él. Pero la Biblia lo que dice es que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Yo dudo de Dios, porque tanta maldad que hay en la tierra, y por qué no interviene. Amén. Y de pronto hasta creyentes piensan eso. Pero por eso tenemos la Biblia, la revelación bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre fue creado con libre albedrío, voluntad propia. Amén. Y él decide por su propia vida. Dios no obliga a nadie para que él crea en él, aunque sí tiene poder para poner a todos que se arrodillen delante de él. Él tiene todo el poder de hacerlo. Sí habrá un día en que todos tendrán que doblar la rodilla delante de él, pero ya será para el juicio final. Así que este Dios bueno y santo, sí es un Dios personal. Es tan personal que Jesucristo, que es un personaje histórico, no solamente religioso. Mire una evidencia que tenemos. Hoy estamos en octubre 29 del 2017. ¿De dónde sale esa fecha? Sí, después de Cristo. Se dividió la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Para algunos es un personaje histórico. Para nosotros también es histórico, pero también espiritualmente creemos lo que dice la Biblia. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Así que Dios sí ha hablado, amén. Y Dios es personal y se ha revelado. Pero hay un solo medio que Dios ha permitido que quede en la tierra. Es este libro que se llama la Biblia. Ustedes oyeron lo que explicaban aquí en cuanto a la Biblia. Todo lo que la gente ha sufrido por tener la Biblia. Ahora no las están quemando, pero sí ya están diciendo: ese libro hay que quitarlo de en medio porque ese es el que dice tal cosa y ahí nos condena. Pero sucede que la Biblia no está diciendo los pecados para que la gente se condene. También le está diciendo que hay un Salvador, que busquemos a Dios y que Él nos perdona. Amén. Pero la gente dice: no, es que yo como vivo así que me gusta a mí, y ese libro yo no le pongo atención. Bueno, este libro hay que ponerle atención, porque aquí es que habla Dios. La Biblia dice que los profetas no hablaron por su propia cuenta. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y de eso sí tenemos nosotros seguridad, ¿no? Uno lee en la Biblia algunas cosas que uno dice: esto no puede ser de cualquiera que lo invente. Por eso cualquiera que tome este libro en su mano y lo lea sin tener un referente de carácter espiritual, él no lo va a entender. Amén, no lo entiende.
Pero cuando ya se van acercando por la predicación del Evangelio y hay la noción, sí hay un Dios, y este libro vamos a ver esto, y cuando comienza a leerlo, va a decir, esto es verdad, esto es una cosa que esto no puede ser inventado del hombre. Ya tienen el Salmo, ¿no? A ver qué es lo que dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir entre las naciones, ¿dónde está ahora? Mire, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios que está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. ¿Qué más? Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no hablan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son, oigan, los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahora se dirige al pueblo, dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Dios, ¿no? Porque Jehová es Dios, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor y ha dado la tierra, amén, a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Amén, amén. Entonces la tendencia del ser humano, porque como trae impregnado en lo más profundo de su ser, por la conciencia que Dios le ha dado al ser humano, que sí hay un ser superior. Entonces ellos, como lo ignoran, entonces se inventan un Dios. Mire que los indígenas adoran la madre tierra. Amén. Otros inventan ídolos y los adoran. Dice cuando hablan en el libro de Jonás, que Jonás huyó delante de Dios porque no quería que Dios perdonara a los malos de, ¿cómo se llama la ciudad? De Nínive, sí. Entonces cuando él vio que el mar se embraveció y él iba metido en ese barco, se desvió para otra parte y el mar estaba embravecido. Entonces el capitán del barco dijo, bueno, vamos a clamar, cada cual clame a su Dios. Cada cual tenía a su Dios. Y clamaban todos a Dios y clamaban, y el mar más embravecido y más embravecido por causa de Jonás. Dios lo quería castigar. Y se fueron a buscar a Jonás. ¿Dónde está Jonás? Es el que no está con nosotros. Él tiene un Dios también para que clame a su Dios. Y lo encontraron allá en el bagaje, o sea, donde va el lugar de guardan los equipajes, ya estaba metido. Y cuando llegaron, ya le dijeron, levántate, dormilón, y clama a tu Dios. A mí me llama mucho la atención eso, porque todos los que tenían dioses falsos estaban clamando con toda la fuerza a él, y el único que tenía el Dios vivo estaba durmiendo. Levántate, dormilón. Escuchen los que duermen y no oran. Levántate y clama a tu Dios. Entonces él dijo, no, esta tempestad es por causa mía, écheme al mar. Y se calma. Y lo echaron y apenas él cayó al mar se calmó la tempestad. Y ahí sigue la experiencia. Entonces lo que quiero destacar aquí, porque esa historia tiene para muchas cosas, ¿no? Lo que quiero destacar
es que cada uno clamaba a su Dios. La gente se inventa dioses. Claro, porque esos dioses, como no son dioses vivos, no tienen nada que enseñarle a la gente. No le va a decir que se aparte del pecado. No le va a decir que no eche mentira. No le va a decir que no robe. No le dice nada. Entonces están contentos con esos dioses, porque no les exige nada. Pero este Dios, que es el Dios verdadero y el Dios vivo, sí nos dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. Nos dice que seamos misericordiosos como Él es misericordioso, que practiquemos la justicia, que practiquemos la paz, que andemos en amor. Este es un Dios personal. Amén. Entonces quiero que pasemos aquí rapidito a Romanos capítulo 6, que fue lo que leímos, ¿no? Para plantearles a nosotros, porque venimos diciendo en este tema que ese Dios santo comparte la santidad con nosotros y otras características que también las comparte con nosotros, como acabamos de decir, que dice: sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Podemos ser misericordiosos como Él, ser clementes, amén, tener amor, practicar la justicia, practicar la santidad. Él lo hace a favor de nosotros. Pero si dijéramos: bueno, Dios dice que seamos santos, que nos apartemos del mal. Solo porque Dios diga apártate del mal, la persona se aparta del mal. Si Dios dice, como yo soy santo, todos deben ser santos, la gente se pone santa porque Dios lo dice así. No, Dios mismo sabe que nadie puede por su propia fuerza. Por eso Dios ha provisto un medio para poder alcanzar eso que Él dice. En la ley que Dios le dio a Moisés, allí les exigía santidad. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No los adorarás, no te postrarás ante ellos. No robarás. No adulterarás. No dirás falso testimonio. Así, todos sus mandamientos, nunca el pueblo de Israel pudo cumplirlos. Y como había una maldición, que el que fallara en un solo punto de la ley, toda la maldición le caería. Por eso cuando Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley, porque nadie la pudo cumplir. Él sí la cumplió. Amén. Entonces provee la salvación del ser humano por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Jesucristo es el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, el abogado de los pecadores. Porque es que el hombre, en su condición pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, en otras palabras, el hombre no es pecador porque peca. El ser humano no es pecador porque peca, es lo contrario, peca porque es pecador, tiene naturaleza pecaminosa. Así, para que sea libre de esa naturaleza pecaminosa, no puede él mismo librarse de ella. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra, a proveer la salvación. Y Él tiene todo el proceso completico. Amén. Él tiene el proceso completo para que lleguemos a ser santos. Amén. ¿Por dónde se comienza? Reconociéndolo primero, que Él es el Salvador, y que cuando hablamos de Jesucristo hablamos de Dios, porque Él es Dios, que estuvo muerto pero que resucitó. De eso somos testigos nosotros, no porque lo vimos resucitar, sino por la obra que ha hecho, por la transformación que nos ha hecho, por el Espíritu Santo que derrama. Y Él está vivo de verdad. Amén. Entonces Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La palabra Evangelio, ustedes saben qué significa, ¿no? La palabra Evangelio quiere decir noticias, buenas nuevas de salvación. ¿Qué quiere decir? Amigo pecador, ser humano que estás en el pecado, adorando ídolos, ellos no te van a ayudar en absoluto. Hay un Dios que es el Dios vivo, es el creador del ser humano, y ese mismo Jesucristo que vino a la tierra. Amén, gloria al Señor, porque
La venida de Cristo a la tierra desde principio a fin es un milagro, todo es milagro. Amén, gloria al nombre del Señor. Nacer de una virgen es un milagro, eso no se puede explicar jamás. Los milagros no tienen explicación, porque si tienen explicación no es milagro. Amén. Y viene a morir en lugar de toda la gente del mundo. Es decir, el castigo, escúcheme esto, el castigo que merecía cada ser humano por el pecado, que viene desde Adán, ¿no? Su naturaleza pecaminosa. Entonces Jesucristo viene a morir en lugar de cada uno, pagando la culpabilidad. Por eso yo les he dicho en otras ocasiones que el pecado original, el que cometió Adán, Jesucristo lo llevó. ¿Por qué lo llevó él? Porque como dice la Biblia, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso dice, la paga del pecado, que es muerte. Pero esa muerte no solo se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Es decir, separación de Dios eternamente. Como Dios es la vida, entonces el que no tiene a Dios no tiene la vida. Aunque está existiendo, está muerto espiritualmente. Pero como Él pagó, ¿no? Él fue castigado. El santo, el justo, el inocente. Recordemos lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 7. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aprendas eso. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese presentando a Jesucristo. Él llevó toda la culpa. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, porque dice allí en San Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Ese es Dios, amén. Gloria a Dios. A lo suyo vino, a la casa de Israel, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron y lo crucificaron, excepto unos pocos. Y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice entonces allí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Pero eso de recibir potestad de ser hechos hijos de Dios no es un asunto automático, sino que hay un proceso en el cual el ser humano entra, provisto por Dios. Amén. El siguiente versículo lo explica bien. Más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que según ese versículo, hijo de Dios no es toda la raza humana. Amén. Y esto de pronto a alguien de pronto no le puede caer bien, pero no, es sencillito, porque somos todos criaturas de Dios, sí. Pero hijos, dice la Biblia, los cuales no son engendrados, léanlo allí en San Juan 1:13. Los cuales no son, ¿qué? Engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que con razón dice Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, a Nicodemo le dice, de cierto te digo. Porque Nicodemo era un hombre que se creía que estaba ya en el reino de los cielos. Los fariseos, que tenían mucha hipocresía, ¿no? Porque estaban en la sinagoga todos los sábados leyendo la palabra de Dios, inventaron un poco, le añadieron una cantidad de mandamientos de hombres a la ley. Ellos pensaban que eso era así. Y se presenta a reconocer a Jesucristo y el Señor va directamente a su necesidad. Que tú vienes aquí como persona perfecta, como reconociéndome a mí, y que ya eso es todo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oigan el proceso que Dios ha preparado para que uno sea salvo.
La salvación ya está hecha por Jesucristo. Y es el regalo de Dios. Cuando uno cree en Jesucristo, ha entrado a recibir ese regalo. Y comienza el proceso por el Espíritu Santo y la palabra a manifestarse una transformación interna del ser humano. Esto no es una religión que practicamos acá. Si vamos a cantar aquí unos coros, unos signos allá en Caracol se fue. No, Dios hace un milagro interno en el cambio de la persona. Amén. Entonces, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pensemos en eso, amigos y hermanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, claro, pensó en el nacimiento natural, no lo conocía más. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre, después de ser viejo, entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. No te estoy hablando, estoy parafraseando, ¿no? No te estoy hablando del nacimiento natural, te estoy hablando del nacimiento espiritual. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ahora ver, sino no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Pero ahora vamos a mirar cómo se efectúa eso. Porque Dios es el que hace la obra de la transformación. ¿Para llegar a qué? Para llegar a ser santos. Como Él es santo, Él hace la obra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, a través de esa palabra, porque por eso hay que predicar, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. En todo el mundo, a toda criatura. ¿Y qué más dice? El que creyere, ¿qué va a creer? Amén, porque también depende de lo que cree. Yo les he estado diciendo, no solamente ustedes acá, sino también cuando me reúno con pastores también analizamos eso. A ver si yo aquí como predicador digo acá, a las visitas que estén a todos, le decimos, mira, Dios es bueno y Él lo ama a usted. Y si usted confía en Él, Dios le arregla todos los problemas que tenga, usted se los arregla. ¿Cuántos creen que Dios puede arreglar todos los problemas? Sí, sí, los puede arreglar. Si usted no conoce la felicidad, usted cree en Dios y será feliz. Eso suena bonito. ¿Se está predicando el evangelio ahí? No se está predicando. Porque el evangelio no es decir que Dios es bueno. El evangelio es decir, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y vino como redentor a morir por la raza humana. Pero al tercer día resucitó y está vivo y es el Salvador del mundo. Entonces, recíbelo como tu Salvador en tu vida. Recíbelo. Inmediatamente que lo recibas, vas a mirar que hay algo que sucedió en tu corazón. Y sigue entonces el Espíritu Santo haciendo esa obra de transformación en la gente. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque para llegar a ser santo no puede ser automáticamente, sino que hay que esperar que Dios haga la obra. Pero se comienza es recibiendo a Cristo como Salvador. Vamos entonces, ahora sí vamos a Romanos otra vez, capítulo 6. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero aquí rapidito, oiga lo que dice acá. Por eso estas palabras no las puede entender una persona que coja la Biblia y la abre y la lee ahí. ¿Esto qué será? No lo puede entender, pero usted sí lo va a entender. Escuche, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Le está escribiendo a los creyentes. ¿O no sabéis que si os sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, erais
tiempo pasado, ¿sí o no? Porque ya son cristianos, le está escribiendo a los cristianos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ese es el evangelio. La obra de Cristo en la cruz es la doctrina que nos salva, porque Él es el que ha hecho el sacrificio por nosotros. Amén. Y libertados del pecado, oiga, libertados del pecado. Oiga, un ser humano libertado del pecado, ¿cómo es eso? Dios ha hecho una obra por la fe en Jesucristo. Amén. Mire lo que ha pasado. Está el hombre acostumbrado a la cantina, a la rumba, al licor, a tantas cosas, lleno de palabras deshonestas, de mentiras, de deshonestidad, y de pronto oye la palabra de Dios. Por eso dice que es un nuevo nacimiento. Amén. Y ese nuevo nacimiento, dice, no es por sangre ni carne ni de voluntad de varón. No es un nacimiento natural, es un nacimiento espiritual. Y lo que lo engendra es la palabra de Dios. Porque mire, dice la Biblia que la palabra de Dios es la simiente santa. Entra por los oídos. Amén. Cuando alguien dice, yo creo esto es verdad, y cree en el Salvador y le entrega su vida, comienza el proceso, amén, de su purificación, de la santidad por el Espíritu Santo. Por eso esto le está escribiendo aquí a los creyentes. Amén. Y libertados del pecado, versículo 18, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Antes eras siervos del pecado, ahora siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Recuerda que nadie es fuerte. Estamos en pie por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, yo antes no oraba. Venía a medianoche o por la mañana de la parranda, echando mentira, engañando todo lo que se presente. Pero ahora que recibo a Cristo, tengo una luz que antes no la tenía. Entonces yo de ahora en adelante, estoy como diciendo un ejemplo, ¿no? De ahora en adelante yo no voy más para la cantina, porque ya descubrí que eso es totalmente contaminado. Eso va a acabar con mi vida, no solamente social y física, sino espiritualmente también. Entonces ahora me arrodillo para hablar con Dios, para decirle, Dios mío, aquí estoy en tu presencia, para que me ayudes, quiero seguirte, quiero caminar contigo. Entonces Dios comienza a hacer la obra, porque ya recibió a Cristo. Estoy como tratando de explicarles el proceso, porque Él dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. No es nacimiento natural, en otras palabras, sino nacimiento espiritual. Amén. Y ese nacimiento espiritual es por la palabra, porque la palabra es la simiente santa. Si usted coge unos granos de maíz o de arroz y los siembra y los riega bien regadito, ¿qué pasa con esos granitos de maíz? Nace una nueva mata y da fruto. Dice que así es la palabra de Dios en la vida de la gente. Lo engendra para que Él nazca de nuevo. Es un milagro que nadie lo puede ver, porque el mismo Nicodemo dijo algo cuando él dice que no entendía eso. Entonces Jesús le añade y le dice, el viento sopla de donde quiere. Amén. Y oye su sonido. A ver, ¿quién ve el viento? Oímos el sonido, hasta lo sentimos, pero no lo vemos. También es un ejemplo con Dios, ¿no? Alguien puede estar ahí sentado en la banca sintiendo a Dios, pero no lo está viendo, porque Él es espíritu. Oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir con eso? Dice, eso no lo vas a ver, ni tú mismo lo vas a ver, y mucho menos a la gente va a ver qué fue lo que se te metió en ti para hacer eso. Pero ¿qué es lo que la gente ve y lo que uno nota? El cambio de vida.
Si no tengo deseos de ir antes iba. Me parece que es una inmundicia. Me parece que eso está mal. ¿Quién se lo mostró? El Espíritu Santo por la palabra. Y lo trae entonces a la iglesia. Y comienza cada día a santificarse. Amén. Santificarse. Entonces en este capítulo, por eso está diciendo esto. Vamos a terminarlo rapidito acá. Mire lo que dice. Porque, eso es el 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, cuando erais tiempo pasado, erais libres de la justicia, es decir, no practicaba la justicia, no estabas obligados a hacer el pecado de cualquier manera. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, el pecado. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten que la palabra santidad y santificación, santidad es un estado, ¿no? En que la persona está, Dios es santo. Amén. Pero santificación ya presenta un proceso, es dinámica. Santificación, por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted no puede decir, bueno, desde que me entregué a Cristo, ya yo qué más voy a hacer, ya estoy santo. No, tiene todos los días que buscar y que el Espíritu Santo siga haciendo a la obra para que el Espíritu Santo vaya transformando la moral. Amén. Y llevarlo a un estado en que usted en verdad cada día va perfeccionándose en la presencia de Dios para llegar a ser santos. Somos santos en el aspecto que Dios nos apartó para Él. Amén. Pero luego estamos en el proceso de la santificación. Así que limpiémonos. Eso es también progresivo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. También es dinámica. Amén. Perfeccionando la santidad, eso no es un momentico, sino es de toda la vida. En el temor de Dios. Porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Esto es maravilloso, yo les puedo contar algo de esto porque son más de 50 años. Pero no solamente yo, cualquiera que esté por ahí recién dice, no, ya yo he sentido que he nacido de nuevo, yo no quiero ir otra vez donde iba. Amén. Yo llamar a alguien aquí en este momento y podría dar un testimonio rapidito. Amén. ¿Qué diría la persona? Dicen, hermano, no es que yo prácticamente, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Yo antes pensaba diferente. Pero eso no lo puede ver nadie. Uno ve es el cambio de la persona. Y ya a la misma persona se admira. Dice, ¿qué pasó conmigo si yo antes no era así? Yo pensaba era otra cosa, porque ahora tengo otro pensamiento. Eso no es como lavado de cerebro, como dice la gente, ¿no? Amén. Bueno, si Dios es el que lo lava, está bien lavado. Pues Dios sí lo lava, ¿no? Con su palabra. Amén, amén. Entonces, sigamos en ese proceso. Pero no olvide, hermana y hermano, no olvidemos de que tenemos que permitir que el proceso siga y desear que siga. ¿Por qué? Porque Dios no obliga, no va a forzar la voluntad de la persona. Usted tiene que desear, si yo quiero cada día ser mejor, yo quiero todas estas cosas que me aquejan, que todavía son de la carnalidad, yo sé que son malas, pero es que si la persona no desea de salir de eso, no va a haber la obra, porque uno tiene que desearla y dejar que Dios la haga. ¿Y cómo la hace Dios? Cuando uno se le humilla, dice, Señor, aquí estoy, todas mis debilidades, mi imperfección, amén, perdóname, límpiame. Entonces, yo sé que ustedes han sentido la experiencia, que es real,
Uno está rodeado y hablando con Él cuando de pronto comienza a sentir algo que no es de esta tierra. Amén. Cuando lo toca el Espíritu Santo, se conmueve la persona. Salen lágrimas, pero no lágrimas de decepción ni de tristeza, sino de lágrimas como de gozo. Y habla con Él abiertamente: Señor, ayúdame. Y sale fortalecido de ahí. Inmediatamente el Espíritu Santo, porque la gente piensa que el Espíritu Santo viene para saltar. Y hay hermanos que cuando recibieron el Espíritu Santo saltaron y hasta se cayeron. Pero eso de que se cayó y saltó, no es el Espíritu Santo que hizo eso. Es Él por la emoción. Amén. Hermana, usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no lo ha recibido, pero prepárese, porque el día que lo reciba, usted se cae. No, eso no es así, porque el Espíritu no viene para tumbar a nadie. Lo voy a recibir ahí quietecito. Pero cuando el Espíritu Santo llega a usted, usted va a tener un entendimiento amplio y profundo. Usted dirá: qué maravilla es esta, qué salvación tan maravillosa. Yo quiero ser más santo, yo quiero purificarme. Gracias porque me salvaste. Comienza el entendimiento a abrirse. Es para abrir el entendimiento. Amén. Aleluya. Amén. Yo les estoy mostrando el proceso por la palabra. Es un proceso. Cuando usted se entregó a Cristo, comenzó el proceso. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande, el que camine en el camino de la perfección, este me servirá. Miren, no dice el que sea perfecto, no, el que camine en el camino de la perfección. No se quede como está. Siga adelante, transforme su vida. Permita que el Espíritu lo transforme por la palabra y usted cambiará. Bendito el nombre del Señor. Y hay otro versículo que lo citan muchos los hermanos, pero lo citan mal citado. Dice: porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ahí dicen que va de aumento en aumento. Eso no dice así. Amén. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Nada más. No le añada otra. Hasta que el día es perfecto. ¿Qué pasa con el sol? Los primeros rayitos del sol. Está saliendo el sol. A las 12 en punto, que es el meridiano, hasta allí llega el día perfecto. Porque de ahí en adelante, un segundo después, comienza a declinar. Pero la vida del cristiano no puede declinar nunca. Crece y crece y crece hasta llegar al meridiano de la vida cristiana. Aplauso al Señor Jesús esta mañana. Gloria a Dios. Amén, amén. Póngase de pie. Demos gracias al Señor. Alabanzas a Jesús. Aprovechemos este tiempo que nos está dando Dios. Aconsejo a cualquier persona: no esté, hermana y hermano, en el campo de la indecisión. ¿Qué es eso? Sí, no, sí, no. Tiene que decir: me decido a entregarme a Cristo o a recibirlo. Amén. Levante su mano. Padre celestial, en este momento, Señor, te alabamos y te damos gracias. Dios eterno, que estamos en tu presencia tal